Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Por qué te Introducción recordando el propósito de la creación. Siendo sinceramente religioso sin engañarte a ti mismo. ¿Con qué mentiras se engañan las personas? El fin aguarda a los que se engañan. Las ventajas de la sinceridad sobre el autoengaño. Introducción. Los estilos de vida y los objetivos de vida de los millones de personas que viven en comunidades no religiosas son muy similares entre sí. Incluso si parecen diferentes a primera vista, siguen siendo realmente iguales al final del día porque incluso si las condiciones en las que viven difieren, sus deseos, pasiones, ambiciones, planes, ideales y aspiraciones para la vida del mundo son prácticamente idénticos. Los años durante los cuales el carácter de una persona comienza a tomar forma son los años de la infancia. Durante estos años los niños viven vidas muy despreocupadas en la ignorancia del mundo. Luego se enfrentan a la vida escolar y la adolescencia. Durante estos años, la ambición se limita al deseo típico de tener un amplio círculo de amigos, ser popular en la escuela, vestir ropa de diseñador y hacer un espectáculo para la gente. Luego termina la escuela y comienzan las carreras. Durante la vida laboral, una persona trata de superarse en su propia profesión, ganar más dinero y lograr la promoción. Él dedica todo su tiempo y energías a esto. Al mismo tiempo, trata de encontrar y casarse con una buena esposa y formar una familia. En su opinión, lo único importante en el mundo es el establecimiento de un hogar feliz. En definitiva, nace, se educa, entra en la vida laboral, los años pasan rápidamente y, de repente, se enfrenta a la verdad más grande e ineludible de la vida. Viene el tiempo de la muerte. Cualquiera que sea su edad en ese momento, él se aleja del mundo. Ese momento ha pensado muy poco o nada en la muerte. Ha visto morir a un número de personas a su alrededor, pero siempre ha considerado su propia muerte como algo lejano. A lo largo de su vida, ni siquiera ha captado la idea de la muerte porque su mente ha estado tan ocupada con las cosas mundanas que el pensamiento de la muerte no ha logrado cruzarla. Por esta razón, está muy alejado de consideraciones esenciales como el placer de allá y el jardín y el fuego. Él no ha podido entender el verdadero propósito de la vida al reflexionar sobre tales realidades. A lo largo de su tiempo en el mundo, ha perseguido objetivos, planes e ideales muy diferentes de aquellos que son realmente importantes. Él ha trabajado muy duro para las cosas mundanas, pero no está preparado para el más allá. Mientras se encuentra en esta condición, se encuentra con la muerte cuando menos lo espera, desprevenido y confundido como alguien que de repente se despierta de su sueño. Sintiéndose arrepentido al fin, quiere regresar pero ahora es demasiado tarde. Alá describe la situación de esta persona y de personas como él en Surat As-Sajda. Diga, el ángel de la muerte, que ha sido encargado de ti, te llevará de regreso y luego serás devuelto a tu Señor. Si solo pudieras ver a los malhechores inclinando sus cabezas en vergüenza ante su Señor. Nuestro Señor, hemos visto y hemos oído, así que envíanos de nuevo y actuaremos correctamente. Verdaderamente ahora tenemos certeza. Surat As-Sajda 11:12. Entonces, ¿cómo una persona termina en esta posición? ¿Cómo se las arregla para evitar la realidad hasta que llega el momento en que siente un arrepentimiento por el cual no hay cura? ¿Cómo se las arregla para ignorar el propósito por el cual se coloca en el mundo? Hay varios mecanismos de defensa que las personas usan para ignorar las verdades de la vida y para consolarse al hacerlo. Uno de estos, quizás el más efectivo, es el autoengaño. Una persona que se engaña a sí mismo cree que puede evadir todas las realidades, incluida la muerte y todas las responsabilidades. De hecho, el autoengaño no es una solución. Por el contrario, el hecho de no entender el verdadero propósito de la existencia en este mundo coloca a una persona en un camino que conduce directamente al infierno. Lo que una persona realmente necesita lograr es evitar engañarse a sí mismo al ignorar la verdad y aprovechar al máximo el periodo que Allá le ha asignado en el mundo. Ahora, piensa en todo esto en términos de ti mismo. Hasta ahora puede haber vivido de acuerdo con las líneas descritas anteriormente. Es posible que no hayas pensado en el verdadero propósito de la vida, que hayas dejado de lado tus responsabilidades hacia allá, quien te creó y que te hayas engañado. Si no quieres enfrentarte a la muerte repentinamente mientras te encuentras en este estado y enfrentarte al arrepentimiento eterno, debes leer lo que este libro tiene que decir y pensar muy seriamente al respecto porque en este libro señalamos los asuntos sobre los cuales las personas se engañan a sí mismas. Y las verdades que ignoran. No olvide que despertarse y ver la verdad en el momento de la muerte no hace ningún bien a nadie. Alá nos ha dado una clara advertencia sobre esto. Da de lo que te hemos provisto antes de que la muerte venga a uno de ustedes y él dice, mi Señor, si tan solo me dieras un poco más de tiempo para que pueda dar caridad y ser uno de los justos. Alá no le dará a nadie más tiempo, una vez que haya llegado su momento. Alá es consciente de lo que haces. Surat Al-Munafikun 10:11. Recordando el propósito de la creación. Si estás en la calle, mira a tu alrededor. Si estás en casa, mira por la ventana. Piensa también en todos los lugares en la faz de la tierra que no puedes ver en este momento. Los océanos, los lagos y las montañas, los millones de personas distintas a las que puedes ver y los millones de criaturas vivientes con las que nunca te encuentras en la vida. Finalmente, abandona el mundo y piensa en el universo, un espacio sin límites que alberga a cientos de millones de galaxias con cientos de millones de estrellas, planetas, cometas y muchos más cuerpos celestes. Ahora escucha tu conciencia con sinceridad y piensa. ¿Por qué y cómo existen todas estas criaturas y cosas? ¿Viven y no viven por igual? ¿Cómo llevan juntos una existencia armoniosa dentro de un sistema tan perfecto? ¿Cuál es el propósito divino detrás de esta magnificencia en el universo y las características superiores que poseen los seres vivos, especialmente los seres humanos? ¿Qué son todas estas cosas, particularmente el hombre, el único ser con conciencia en la faz de la tierra que está haciendo en el mundo?
Se nos dice el verdadero propósito de la creación en el Corán que Alá envió como una guía para sus siervos. Este propósito es servir a nuestro Señor que nos creó y nos permite vivir. Alá describe este propósito en un verso del Corán de la siguiente manera. Solo creé jin y el hombre para adorarme. Surat Ad-Dariyat. 56. Entonces, el mundo con todas las características descritas anteriormente, y sus mares, lagos, océanos, flores, árboles, montañas y seres vivos, es un entorno creado especialmente por Alá para probar si las personas cumplen o no esta obligación. El universo y todos los sistemas en él, estrellas, planetas y otros cuerpos celestes, han sido creados para que la gente pueda ver la grandeza y la misericordia ilimitada de nuestro Señor y alabar su poder. De la misma manera, cada uno de los eventos que una persona experimenta en la vida y todos los lugares en los que se encuentra es parte de la prueba que experimenta en el mundo. Alá nos informa en el siguiente versículo del Corán que el propósito de la creación y la colocación de personas en el mundo es probarlos. Creamos al hombre a partir de una gota mezclada para ponerlo a prueba, y lo hicimos escuchar y ver. Surat Al-Insan. 2. En este entorno de prueba, una persona es responsable de considerar las instrucciones y prohibiciones de Alá en todo momento y de actuar de tal manera que obtenga su aprobación. Se nos dice en el Corán que las personas que rechazan o evaden esta responsabilidad serán recompensadas por la eternidad con el tormento del infierno debido a su enorme ingratitud por todas las bendiciones que Alá proporciona. A pesar de esto, la mayoría de las personas son extrañamente insensibles. Olvidando el verdadero propósito de sus vidas, encuentran diferentes prioridades para sí mismos y adoptan diferentes objetivos. Luchan por meses, incluso años, por propósitos mundanos, pero ni siquiera quieren pensar en sus responsabilidades para con Alá. Nunca consideran la posibilidad de que la consecuencia en el más allá de la irresponsabilidad en este mundo sea el infierno. Sin embargo, no hay una sola persona en la faz de la tierra que pueda afirmar que desconoce estas verdades. Alá los ha mostrado a personas en todas las edades desde la del profeta Adán, a partir de ahora. Él ha enviado el libro que lo anuncia y enseña cómo se le debe seguir y ha enviado a sus profetas. Después de todo esto, la gente no puede alegar ignorancia. Un verso del Corán nos recuerda esta verdad. Mensajeros que traen buenas noticias y avisan, para que la gente no tenga ningún argumento en contra de Alá después de la llegada de los mensajeros. Alá es todopoderoso, todo sabio. Surat An-Nisa. 165. Los profetas enviados por Alá, los libros que él envió y también el consejo dado a las personas por los creyentes son todos vehículos para esta enseñanza. A lo largo de la historia, muchos creyentes han invitado a otros a unirse a la religión de Alá y les han advertido sobre el día del juicio señalando la existencia del paraíso y el infierno. Aparte de esto, supongamos que una persona dice que nunca ha escuchado nada acerca del verdadero propósito de la vida, nadie ha informado de esto y nunca ha leído el libro de Alá. Como dijimos al principio, al pensar en la creación y los sistemas impecables que lo rodean, tal persona todavía puede darse cuenta de que estos fueron creados por un creador infinitamente poderoso con un propósito definido. Como un ser vivo que fue creado, puede entender sus responsabilidades hacia nuestro creador porque Alá creó a las personas con una conciencia que les dice lo que es correcto y verdadero. Las personas que evalúan lo que les rodea escuchando la voz de su conciencia pueden llegar a estas verdades. Una historia que se nos cuenta en el Corán sobre el profeta Ibrahim, es un ejemplo sobresaliente y esclarecedor. Por eso le mostramos a Ibrahim los dominios de los cielos y la tierra para que él pudiera ser una de las personas de la certeza. Cuando la noche lo cubrió, vio una estrella y dijo, este es mi Señor. Luego, cuando se estableció, dijo, no amo lo que establece. Luego, cuando vio que la luna subía, dijo, este es mi Señor. Luego, cuando se estableció, dijo, si mi Señor no me guía, seré una de las personas equivocadas. Luego, cuando vio que salía el sol, dijo, este es mi Señor. Esto es más grande. Luego, cuando se estableció, dijo, pueblo mío, estoy libre de lo que asocias con Alá. He vuelto mi rostro hacia aquel que hizo que los cielos y la tierra se convirtieran en un puro creyente natural. No soy uno de los idólatras. Surat Al-An'am. 75-79. Como podemos ver en la historia anterior, el profeta Ibrahim, se dio cuenta de la existencia de Alá, el creador de los cielos y la tierra, y comprendió la necesidad de servirle únicamente escuchando su conciencia. Entendemos por este ejemplo que mirar su entorno a través de los ojos de la conciencia es suficiente para que las personas entiendan su necesidad de servir a Alá. Sin embargo, a pesar de esto, Alá en su bondad ha proporcionado a las personas, por diversos medios, información detallada sobre el propósito de su existencia y cómo deben servirlo. Sin duda, esto es un signo de la misericordia y compasión ilimitadas de Alá hacia la humanidad, y una manifestación de su nombre, Al-Hadi, la guía que muestra a las personas el verdadero camino. En el mundo, Alá usa muchos métodos para señalar esto a las personas y también les da tiempo para entender estas señales. A pesar de todo esto, las personas que no logran evaluar con la conciencia abierta las señales y las verdades manifiestas que ven, constituyen la mayoría en el mundo. Tales personas exhiben un comportamiento que no tiene en cuenta estas verdades, aunque este comportamiento les cause daño en sus vidas eternas en el más allá. Mira a tu alrededor una vez más. Niños, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos. La mayoría de ellos se ocupan de sus asuntos diarios como si nunca se enfrentaran a la muerte y al día del juicio. Uno está tratando de tomar el autobús escolar, otro se apresura hacia su auto para evitar llegar tarde al trabajo. Una está ocupada comprando para los invitados que llegarán por la noche, otro preparándose para la llegada del nieto que nacerá en unas pocas semanas. Por supuesto, estas son cosas que todos experimentan en el curso normal de la vida diaria. Obviamente, todos son extremadamente comunes. El problema es que la gente vive a través de ellos en un estado mental totalmente despreocupado y no se detiene a pensar que Alá está con ellos. Entonces, ¿cómo pueden las personas ser tan ciegas a estas verdades flagrantes a pesar de los innumerables signos de la existencia de Alá y los muchos signos de su impotencia en su presencia?
¿Cómo pueden cerrar sus ojos a la verdad, como avestruces escondiendo sus cabezas en la arena, especialmente cuando se verán afectados por el daño que causa este comportamiento? Sin lugar a dudas, esto sucede con la mayoría de las personas, no porque no puedan entender lo que deben hacer, sino porque se engañan a sí mismos aunque sus conciencias puedan ver lo que es correcto. Estamos utilizando la palabra engaño porque, como hemos dicho, en este asunto, estas personas no tienen un problema de ignorancia o incapacidad de entender. El problema es el nivel de compromiso de estas personas con la vida mundana y su incapacidad para abordar las realidades con honestidad debido a un rechazo secreto o abierto del más allá. Allah nos dice en el Corán sobre la existencia de tales personas de la siguiente manera: alejaré de mis signos a todos aquellos que son arrogantes en la tierra sin ningún derecho. Si ven todas las señales, no creerán en ello. Si ven el camino de la guía correcta, no lo tomarán como un camino. Pero si ven el camino del error, lo tomarán como un camino. Eso es porque ellos negaron nuestros signos y no les prestaron atención. En cuanto a los que negaron nuestros signos y el encuentro del más allá, sus acciones no servirán de nada. Serán pagados a excepción de lo que hicieron. Surat Al-Araf 146-147. Aquellos que prefieren la vida de este mundo al más allá, y les impiden acceder al camino de allá, buscando en él algo torcido, están muy equivocados. Sura Ibrahim 3. En otro verso, Alá habla del estado espiritual descuidado en el que estas personas se sumergen engañándose y cerrando los ojos a la verdad. Los cálculos de la humanidad se han acercado mucho a ellos, sin embargo, se alejan sin prestar atención. Surat Al-Anbiya 1. Es descaradamente obvio que una persona se enfrentará con el día del juicio y será llamada a rendir cuentas por sus acciones durante su vida en el mundo. Permanecer completamente despreocupado y no intentar escapar de esta actitud descuidada es la mayor insensatez y el comportamiento más inescrupuloso. Es la voluntad de Alá que en el más allá este comportamiento sea recompensado con justicia. Nuestro profeta, Saas, también recordó a la gente la existencia y la cercanía del más allá con estas palabras: el paraíso está más cerca de cualquiera de ustedes que la correa de su zapato, y también lo está el infierno o fuego. Ahmad ibn Hanbal, volumen 1, número 387. Imam Ibn Kathir, la vida de este mundo es un disfrute fugaz. Si no deseas causarte un remordimiento eterno por el cual no hay consuelo, ten cuidado. No te engañes a ti mismo al dedicarte a objetivos mundanos. El verdadero propósito de su presencia en el mundo no es que tenga una carrera exitosa o que se haga rico o establezca un hogar feliz o tenga hijos. Ninguno de estos es la verdadera razón de tu existencia. Tu mayor propósito es servir a Allah y ganar su aprobación, su misericordia y entrada a su paraíso. Naturalmente, durante su vida en el mundo, las personas pueden tener éxito en los negocios, llegar a una posición superior, casarse y tener hijos y nietos, o hacer un esfuerzo para lograr estas cosas, pero solo con la condición de que no sean su único objetivo de sus vidas en el mundo, y que están buscando la aprobación de Allah al mismo tiempo. Una persona que hace lo contrario, encontrará en su muerte que todo lo demás pierde su significado y se dará cuenta de que servir a Allah es lo único que es realmente importante. Alá se relaciona en un verso del Corán: no es su riqueza o sus hijos lo que los acercará a nosotros, solo en el caso de las personas que creen y actúan correctamente. Tales personas tendrán una doble recompensa por lo que hicieron. Estarán a salvo de todo daño en los altos pasillos del paraíso. Sura Saba 37. En otros versos, Alá habla de la situación de las personas que se engañan a sí mismas en la vida de este mundo con propiedades y oportunidades, y olvidan el propósito de la creación y que, como resultado, son susceptibles de sufrir mucho en el más allá. Él dirá: si solo la muerte hubiera sido realmente el final. Mi riqueza no me ha servido de nada. Mi poder se ha desvanecido. Agárralo y arrójalo. Luego asado en el fuego ardiente. Surat Al-Haqa 27-31. Siendo sinceramente religioso sin engañarte a ti mismo, en el capítulo anterior, comenzamos a observar lo que nos rodea, a todos los seres vivos y no vivos de la Tierra y al universo y, como resultado de estas reflexiones, llegamos a la verdad de que el propósito de la creación de la persona es servir a Allah. Comencemos este capítulo señalando un asunto muy importante. ¿Cuántos años tienes ahora? Digamos que tienes 30 años y que retrocedemos 30 años y 10 meses. Aún no existías en la faz de la Tierra y tampoco había ninguna señal de que alguna vez lo harías. Más tarde, un espermatozoide se unió a un ovario y, después de un periodo de crecimiento de 9 meses, llegó al mundo cuando era un bebé. Es decir, llegaste a la existencia de la nada. Primero fuiste una sola célula. Luego la célula se dividió y se convirtió en 2, 4, 8, 16, 32, finalmente, llegó a ser un ser vivo formado por millones de células con manos, miembros, ojos, oídos, nariz, circulación sanguínea, respiración, sistema, y otros. Aunque alguna vez fue una sola célula, se convierte en un ser pensante, inteligente, que ve y se siente con información, conocimiento y capacidad de placer. Cuando piensas en ello, ¿cómo, entonces, sucedió este milagro? ¿Cómo se produjo una criatura inteligente mediante la combinación de dos partes, invisible al ojo desnudo, y cómo esta criatura entró al mundo como un bebé completa en todas sus partes? La respuesta a esto se da en los siguientes versos. Es Él quien te creó a partir de la tierra, luego de una gota de esperma, luego de un coágulo de sangre, luego te saca de infantes, para que puedas alcanzar toda tu fuerza, para que puedas llegar a ser un hombre viejo, aunque algunos de ellos puedes morir antes de ese tiempo, para que puedas alcanzar una edad predeterminada y para que, con suerte, utilices tu intelecto. Es Él quien da vida y hace morir. Cuando Él decide algo, Él simplemente le dice: sé. Y es. Sura Ghafir 67-68. En estos versículos se nos recuerda que el creador de todas las personas, incluidos nosotros mismos, y todas las criaturas vivientes es Allá, y cuando se enfrentan a esta verdad, las personas necesitan usar su inteligencia. Una persona que usa su inteligencia llegará al verdadero propósito de la creación y se entregará a la religión de Allá. Él dedicará su vida a obtener su aprobación y misericordia.
En el Corán, Alá le dice a la gente que se mantenga alejado de los engaños al reflexionar sobre cómo fueron creados. Oh hombre, ¿qué te ha engañado con respecto a tu noble Señor? El que te creó y te formó, te proporcionó y te reunió de la manera que Él quisiera. Sí, en efecto, pero todavía niegas el juicio. De pie sobre ustedes hay guardianes, nobles, grabadores, que saben lo que hacen. Surat Al-Infitar 6:12. Sin embargo, a pesar de todas estas verdades, el hombre es propenso a engañarse a sí mismo y desviarse del verdadero camino por medio del autoengaño y de gastar sus esfuerzos en cosas sin valor. Aunque cada detalle del mundo es extremadamente milagroso, está inclinado a no ver y sentir esto, al ignorar la voz de su conciencia, fingir ignorancia sobre lo que ve y siente. Si una persona no piensa en la existencia y la grandeza de Alá, y no usa su inteligencia, se verá sumido en el arrepentimiento eterno debido a sus experiencias en el mundo. Debido a esto, las personas deben dejar de engañarse a sí mismas y tener en cuenta el hecho de que todo en el mundo se creó con un propósito, sinceridad. Las personas con una fe verdadera y sincera no se engañan a sí mismas ni evaden la verdad sobre ningún tema porque tienen un poderoso temor y respeto por Alá, por lo que evitan enérgicamente las posibilidades de su aprobación y descuidan sus deberes para con él. Sin embargo, aquellos que se definen en el Corán como personas que tienen enfermedades en sus corazones son reacios a adorar a Alá. Alá señala a estas personas en Surat An-Nisa 72 diciendo: entre ustedes hay personas que se quedan atrás. Estas personas conocen el estilo de vida y la moralidad que se ajustan al Corán, pero muestran reticencia en este asunto porque no son sinceros. Siempre encuentran excusas para no realizar su adoración. Debido a que están involucrados en esta búsqueda constante de excusas, crean falsas realidades que los engañarán o los desviarán de la verdad, independientemente de la situación o las circunstancias. Como Alá nos dice en otro versículo, ellos adoran a Alá justo en el borde y no se entregan a Alá como deberían. La verdad es que solo se engañan a sí mismos con su concepto insincero de adoración. Alá explica esto en el Corán. Entre la gente hay algunos que dicen: creemos en Alá y el último día, cuando no son creyentes. Creen que engañan a Alá y a los que creen. No engañan a nadie más que a sí mismos, pero no son conscientes de ello. Hay una enfermedad en sus corazones y Alá ha aumentado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso a causa de su negación. Surat Al-Baqara 8:10. La sinceridad es fundamental para la religión de Alá. Si una persona realiza ciertas formas de adoración de mala gana solo por costumbre o para no atraer críticas de otros a su alrededor, se engaña solo a sí mismo, como se nos dice en los versículos anteriores. No puede esperar que lo que haga tenga algún valor a la vista de Alá. En el Corán, Alá nos advierte que los actos de adoración que se llevan a cabo a regañadientes no serán aceptados. Nada impide que lo que ellos hagan sea aceptado de ellos, excepto el hecho de que han rechazado a Alá y su mensajero, y que solo oran letárgicamente, y que solo dan de mala gana. Surat At-Tauba 54. Las personas poco sinceras tienen excusas infinitas e inagotables para evitar sus responsabilidades para con Alá y desperdiciar sus vidas en ambiciones mundanas. En la infancia, durante sus años escolares, cuando ingresan a la vida laboral, mientras se divierten, cuando están contentos, cuando están tristes, durante todo el año, en cualquier circunstancia, pueden encontrar razones artificiales para no adorar y para no seguir las instrucciones de Alá. En los siguientes capítulos ilustraremos las excusas que las personas presentan con ejemplos de la vida cotidiana. Lo importante es que se debe tener en cuenta que las personas no son sinceras cuando presentan estas excusas porque no puede haber ninguna razón para que las personas no sigan las instrucciones de Alá mientras están en esta vida. Si una persona trata de presentar tal excusa, una persona que sabe que Alá está con él en todo momento, que ve y oye todo y sabe y saca a la luz todo lo que la gente trata de mantener en secreto, nunca intentará ninguna falta de sinceridad en seguirlo. Una persona así sabe muy bien que si trata de presentar una excusa, Alá se da cuenta de ello incluso antes de que se cruce en sus labios y que él también se da cuenta de la reticencia dentro de una persona que duda en su servicio a él. Comprende que un comportamiento tan poco sincero no quedará sin castigo, por lo que también sabe que el autoengaño no es un escape, sino que, por el contrario, le causará un gran daño. Una persona como esta nunca se aleja de buscar la aprobación de Alá bajo ninguna circunstancia porque no tiene debilidad gracias a su firme fe en Alá. Es incondicionalmente sincero en todo momento. Las personas que tienen enfermedades en sus corazones tienen una debilidad en su fe, incluso si no niegan abiertamente a Alá. Es decir, su fe depende de ciertas condiciones. No dudan en desviarse de su religión en el momento en que entra en conflicto con su propia comodidad o su propia ventaja. En otras ocasiones, intentan aliviar su conciencia realizando cualquier culto que les resulte fácil. Estas personas, obviamente, se engañan a sí mismas, pero de ninguna manera pueden llegar a ser conscientes de esto. Si no quieres caer en el estado de falta de sinceridad que estas personas muestran ante Alá, ten cuidado de no engañarte a ti mismo. Si su conocimiento no es suficiente, puede conocer mejor a nuestro Señor leyendo el Corán porque en este libro, Alá se presenta a sus siervos. De esta manera, podrás entender el poder de Alá y convertirte en un creyente con una fe completa y sincera. Sin embargo, si evalúa a Alá y su religión desde una posición de ignorancia de la religión, caerá en errores de los cuales no hay recuperación. No olvide que solo encontrará la salvación cuando crea en Alá con fe firme y lo sirva sinceramente. Esta verdad también es declarada por nuestro profeta, Saas, así. Quien se encuentre con Alá, sin asociarse con él, entrará al paraíso. Sai musulmán. La fe en el más allá, como hemos señalado en capítulos anteriores, una persona que pasa su vida persiguiendo sus propios deseos y pasiones, haciendo acciones sin valor y no reconociendo las instrucciones y prohibiciones de Alá, no quiere considerar que en el más allá resucitará, se le llamará para dar cuenta de todo lo que ha hecho y tratado en consecuencia. Debido a esto, no importa cuán consciente esté su conciencia de la existencia del más allá, él prefiere reprimir su conciencia y se engaña a sí mismo.
Esta es, por ejemplo, una de las razones por las que las personas adoptan la creencia en la reencarnación que se ha generalizado en los últimos tiempos y según la cual las personas regresan al mundo después de la muerte muchas veces, en diferentes lugares, en diferentes momentos y con diferentes identidades. Esto se debe a que las personas que saben que en el más allá les espera el castigo del infierno por lo que han hecho, o que al menos conceden la posibilidad de esto, se sienten incómodas por el hecho de que al morir ingresarán en el más allá. Como resultado, aceptan con alegría tales creencias o ideas pervertidas, que están completamente fuera de la verdad, a pesar de que no están respaldadas por la más mínima evidencia. Las personas que buscan engañarse a sí mismas de esta manera haciéndose creer que no existe el más allá en todos los periodos de la historia. De hecho, en el Corán, Alá nos advierte sobre la forma en que estas personas evitan el razonamiento inteligente y la racionalidad común, simplemente para evitar aceptar la existencia del más allá y encontrarse cara a cara con su realidad. Estos son algunos de los versos relevantes. Ellos dirán, ¿vamos a ser restaurados a como éramos cuando hayamos perecido, los huesos comidos por los gusanos? Dicen, eso será claramente una restauración perdida. Surat An-Naziat 10:12. Como podemos ver en los versículos anteriores, las personas que rechazan el más allá y la resurrección son realmente conscientes de que el hecho de que serán resucitados no será para su beneficio, por lo que, en la medida de lo posible, intentan no dejar que se les pase por la cabeza y utilicen el discurso sofisticado y la lógica torcida, intentan encubrirlo y animan a otros a hacer lo mismo. El Corán nos da este ejemplo. Él nos hace semejanzas y se olvida de su propia creación, diciendo, ¿quién dará vida a los huesos cuando estén en descomposición? Diga, el que los hizo en primer lugar los devolverá a la vida. Tiene pleno conocimiento de cada cosa creada. Surah Yasin 78-79. Las personas que eligen este método de engañarse a sí mismos sobre el tema del más allá reflejan esta razón en todo su pensamiento y comportamiento. No hay límites para los excesos de una persona que se hace creer que no habrá día de juicio después de la muerte ni vida eterna en el paraíso o el infierno, porque una de las razones para que las personas teman y eviten el exceso es el conocimiento de que tendrá sus consecuencias en el más allá. Al dejar de lado esta creencia, comienzan a menospreciar y descuidar sus responsabilidades hacia allá. Solo las personas que creen en el más allá pueden ser conscientes de que su recompensa por ignorar la verdad a través del autoengaño durante la vida de este mundo es un gran dolor y sufrimiento. Cuando piensas un poco, también puedes ver fácilmente que todo lo que te rodea no es un trabajo de azar, sino que existe debido al poder, el conocimiento y el control ilimitados de allá. Además, como se nos dice en los versos anteriores, crear el más allá es un asunto fácil para nuestro Señor, y no cabe la menor duda de que se ajusta a la justicia divina. Tenga cuidado y, bajo ninguna circunstancia, ignore estas verdades y trate de engañarse a sí mismo, porque aquellos que lo hacen y evitan enfrentar la verdad del más allá no podrán compensar sus errores allí y vivirán en el dolor eterno. Obediencia a Satanás. La gran mayoría de las personas no conocen las características verdaderas de Satanás y lo representan como un ser imaginario de acuerdo con lo que han escuchado de otras personas y visto en las películas. Entonces, mientras algunas personas creen que Satanás tiene su propio poder independiente, seguramente Alá está más allá de esto, y lo exageran enormemente, otros consideran la existencia de Satanás con escepticismo y no pueden aceptarlo. Incluso si conceden la posibilidad de que él pueda existir, no creen que Satanás tenga ningún efecto sobre ellos en absoluto. Ninguna de estas posiciones se basa en ninguna información o evidencia, pero es el resultado de una superstición ignorante. En este tema, como en todos los demás, podemos obtener la información más correcta y confiable del verdadero libro de Alá. Como dice nuestro profeta, Saas, la mejor palabra es la palabra de Alá y la mejor guía es la guía de Muhammad. Sunan Ibn Majah, Muqaddimah 7. Como se nos dice en el Corán, ante todo, Satanás no posee poder independiente. Él es un ser creado por Alá y totalmente bajo su control. Todo lo que sucede en el mundo lo hace solo porque Alá lo quiere. Después de ser despedido de la presencia de Alá, Satanás le pidió a Alá que le concediera un periodo hasta el fin del mundo. Nos hablan de su despido de la presencia de Alá y el periodo que se le otorgó de la siguiente manera. Te creamos y luego te formamos y luego dijimos a los ángeles postrarte ante Adán, y ellos se postraron, excepto Iblis. No estuvo entre los que se postraron. Él dijo, ¿qué te impidió postrarte cuando te lo ordené? Él respondió, soy mejor que él. Tú me creaste del fuego y tú lo creaste del barro. Él dijo, desciende del cielo. No es para ti ser arrogante en él. Así que sal. Es uno de los abatidos. Dijo, concédeme un indulto hasta el día en que se levanten. Él dijo, tú eres uno de los perdonados. Dijo, por tu extravío de mí, tenderé una emboscada por ellos en tu camino recto. Luego los atacaré, desde delante y detrás de ellos, desde su derecha y desde su izquierda. La mayoría de ellos no se sentirán agradecidos. Él dijo, salga de esto, reprendido y expulsado. En cuanto a los que te siguen, llenaré el infierno con cada uno de ustedes. Surat Al-Araf 11:18. Después de ser condenado al tormento eterno de la despedida de la presencia de Alá, Satanás hizo un juramento de engañar a la gente en sus propios caminos pervertidos y comenzó sus operaciones astutas. Alá hizo de las actividades de Satanás un medio para distinguir entre sus fieles creyentes y aquellos que no lo servían. Por lo tanto, los juegos, trampas y esquemas astutos de Satanás están dirigidos a cada persona viva, es decir, a todos los que aún están pasando la prueba de la vida en este mundo. Satanás intentará engañar a todos, sin excepción. Como resultado, nadie debería considerarse a sí mismo como inmune a la influencia de Satanás. Si una persona es consciente de esto, se comporta con cuidado y puede detectar incluso las trampas más pequeñas de Satanás. Sin embargo, si considera que la influencia de Satanás es algo lejano, es muy fácil que caiga bajo esta influencia. La astucia malvada de Satanás puede mostrarse en cualquier parte.
Como resultado de sus artimañas, una persona puede caer en un error en cualquier asunto que encuentre en su vida cotidiana, ya sea que esté consciente de esto o no, y si no es un creyente sincero, esta influencia puede hacerse cargo de toda su vida para que el resultado es que lo lleva directamente al infierno. Ese es exactamente el propósito de Satanás. Satanás quiere que las personas se rebelen contra Alá y sufran un tormento eterno. Él nunca deja de perseguirlos hasta que entran al fuego. El propósito de todas sus trampas, ya sean grandes o pequeñas, de observar y esperar una oportunidad, es atraer a la gente al infierno consigo mismo. En un verso, Alá advierte a las personas contra la enemistad de Satanás. Satanás es tu enemigo, así que trátalo como a un enemigo. Él convoca a su partido para que estén entre la gente del incendio abrasador. Surah Fatir 6. Obviamente en este verso Alá nos informa acerca de un gran peligro. Desde los albores de la humanidad hasta el presente, Satanás ha logrado su propósito con innumerables personas que no creen en Alá. Estos versículos del Corán nos dicen así: Iblis tuvo razón al evaluarlos y lo siguieron, a excepción de un grupo de creyentes. Él no tenía autoridad sobre ellos, excepto para permitirnos conocer a aquellos que creen en el más allá, de aquellos que tienen dudas al respecto. Tu Señor es el conservador de todas las cosas. Surah Saba 20-21. Sin embargo, notemos de inmediato que Alá también nos ha dicho que el poder del engaño de Satanás es muy débil. Surah An-Nisa 76. Como podemos ver en el versículo anterior, es imposible que Satanás obligue a la gente. Él no tiene el poder para hacerlo. Satanás simplemente habla a las personas y aquellos que no tienen una fe sincera en Alá y rechazan la verdad del más allá, prestan atención a su llamado y se dañan a sí mismos. Se nos dice en el siguiente versículo del Corán que el mismo Satanás confesará. Cuando el asunto se decida, Satanás dirá: Alá te hizo una promesa de verdad, y yo te hice una promesa, pero rompí mi promesa. No tenía autoridad sobre ti, excepto que te llamé y tú me respondiste. Por lo tanto, no me culpes, sino a ti mismo. No puedo ir en tu ayuda ni tú en la mía. Rechazo la forma en que me asociaste con Alá antes. Los malhechores tendrán un castigo doloroso. Surah Ibrahim 22. Así como el engaño de Satanás es débil, la protección contra la influencia de sus artimañas dañinas es muy fácil. Alá nos dice las formas de escapar de esta influencia. Si un malvado impulso de Satanás te provoca, busca refugio en Alá. Él es todo lo que oye, todo lo ve. En cuanto a los que temen a Alá, cuando son molestados por los visitantes de Satanás, recuerdan e inmediatamente ven claramente. Surat Al-Araf 200-201. Como podemos ver claramente en estos versículos, es imposible que Satanás tenga alguna influencia sobre los creyentes. La manera de escapar de la influencia negativa de Satanás es refugiarse en Alá, el poseedor del poder infinito, y reflexionar sobre lo que él ha dicho en su libro. Una persona que puede pensar con claridad y ver la verdad sin caer en el error es extremadamente cuidadosa ante el engaño de Satanás y en lugar de caer en su trampa, la destruye con su fe, determinación y devoción a Alá. Sin embargo, la mayoría de la gente no cree que exista tal peligro para ellos. Por esta razón, no pueden pensar en refugiarse en Alá cuando se enfrentan a las artimañas de Satanás. Satanás se acerca a estas personas equivocadas con astucia, y susurra sus adulaciones en sus oídos y en sus corazones. Una de las razones por las que algunas personas se engañan a sí mismas acerca de la verdad es que escuchan estos engaños y hechizos y siguen el camino al que Satanás los convoca. Entonces, ¿cómo puede Satanás persuadir a tantas personas que parecen ser inteligentes ante un comportamiento tan poco inteligente? ¿De qué manera puede hacer que se engañen a sí mismos y sigan el camino que conduce al infierno? En las próximas páginas, explicaremos la situación de aquellas personas que sucumben a las artimañas de Satanás y el razonamiento que usan para engañarse a sí mismos, y sacaremos a la luz la vergonzosa posición en la que cae esta gente. Llamaremos la atención sobre las formas en que Satanás engaña a esas personas y las lleva al infierno, y también les dejaremos en claro a las personas sinceras que deben tener cuidado frente a sus astutas estratagemas. Inventado excusas para desviar a las personas del camino de Alá, Satanás usa muchas tácticas para evitar que adoren a Alá como lo ha instruido, y que vivan la vida de excelencia moral que se enseña en el Corán. Una de estas tácticas es asegurar que las personas presenten varias excusas para no poder adorar. En otras palabras, Satanás entrega a la persona excusas que hacen que lo que hace parezca razonable. Por ejemplo, para un joven que sabe que tiene que adorar a Alá, le susurra que aún le quedan muchos años por delante para cumplir plenamente con sus responsabilidades, pero que en este momento, el tiempo y las circunstancias no son adecuados porque está ausente desde su casa todo el día en el trabajo o en la escuela y que sus amigos puedan verlo con desprecio. Si la persona no tiene una fe sincera y poderosa, se deja engañar por estos susurros, pero Satanás no se satisface fácilmente con esto y no deja a la persona sola. Como dijimos anteriormente, no lo dejará hasta que esté en el infierno. Persuade a la persona de que lo que está haciendo es razonable y de que tiene razón al actuar de esta manera hasta que finalmente, la persona termina siendo alguien que ya no cumple con los deberes impuestos por Alá y que cree firmemente que tiene buenas razones para no hacerlo. De hecho, como hemos señalado anteriormente, todos saben en su conciencia que es necesario servir a Alá, quien lo creó. Sin embargo, por razones presentadas por Satanás como válidas, a veces puede convencerse a sí mismo de que no es necesario. Dicho de otra manera, aunque su conciencia sabe lo que debe hacerse, se engaña a sí mismo por varias razones y se convence de lo que no es correcto. En el Corán, Alá da una serie de ejemplos de tales personas que pierden su sinceridad como resultado de los aburrimientos de Satanás. Entre estos, se nos dan ejemplos de personas que vivieron en la época de nuestro profeta, Saas, y tenían debilidades en su fe. Bajo las condiciones de la época, una guerra estaba en perspectiva y nuestro profeta, Saas, instó a las personas a luchar por lo correcto según las instrucciones del Corán, pero aquellas clasificadas por Alá como personas que tienen enfermedades en sus corazones. Pongo todo tipo de excusas para no ir a la guerra. Esto se relaciona en el Corán de la siguiente manera. Se les dijo: vengan y luchen en el camino de Alá o al menos ayuden a defendernos. Dijeron:
Si supiéramos cómo luchar, ciertamente te seguiríamos. Estaban más cerca de la incredulidad ese día que de la fe, diciendo con sus bocas lo que no estaba en sus corazones. Y Alá sabe mejor lo que están escondiendo. Sura Al-Imran 167. Es descaradamente obvio que esas personas habían estado bajo la influencia de Satanás, porque además de ser conscientes de lo que tenían que hacer, habían escuchado las enseñanzas de nuestro profeta, Saas, y conocían bien la religión de Alá. Sin embargo, a pesar de saber la verdad y continuar realizando todos los demás actos de adoración que les incumbían, todavía cayeron en la trampa de Satanás. A pesar de que sabían que los musulmanes necesitaban ser protegidos, intentaron engañarse a sí mismos y a otros creyentes afirmando que no sabían. Otro grupo entre estas personas trató de escapar diciéndole a nuestro profeta, Saas: nuestra riqueza y nuestras familias nos mantuvieron ocupados, así que pídanos perdón. Surat Al-Fat 11. Esta fue una declaración hecha bajo la influencia de Satanás. Esta es la única explicación para la completa falta de conciencia mostrada por aquellos que estaban más preocupados por sus preocupaciones privadas, mientras que todos los musulmanes corrían el peligro de perder sus vidas. Las personas en cuestión sabían perfectamente lo que tenían que hacer para cumplir con las instrucciones de Alá y obtener su aprobación. De hecho, porque sabían que no eran sinceros, trataron de llenar de conciencia sus palabras diciendo que querían que nuestro profeta, Saas, pidiera perdón por ellos. Aunque actuaban en contra de sus conciencias, lograron convencerse de sus propias mentiras hasta tal punto que terminaron sintiéndose bastante cómodos con su comportamiento. En el siguiente verso del Corán, Alá relata la situación de personas poco sinceras que se sienten justificadas en eludir sus obligaciones religiosas. Los que quedaron se alegraron de quedarse detrás del mensajero de Alá. No querían luchar con su riqueza y con ellos mismos en el camino de Alá. Ellos dijeron: no salgan a pelear en el calor. Diga: el fuego del infierno es mucho más caliente, si solo lo entendieran. Surat At-Tauba 81. Satanás pudo seducir a las personas con estas excusas en las condiciones y en la atmósfera de la época del profeta, Saas, y no cabe duda de que está tratando de hacer lo mismo con las personas de hoy con diferentes adornos y diferentes excusas. Porque es consciente de las debilidades de todos. Él puede hacer diferentes planes de acuerdo a las circunstancias y condiciones. Las personas a las que desafía pueden ser científicos, profesores, hombres de ideas, líderes, gente común, artistas, en resumen personas de todos los niveles de cultura y riqueza material. Satanás sabe por qué medios debe acercarse a todas estas personas. Las únicas personas en las que Satanás no puede influir, a pesar de que intenta cada oportunidad de hacerlo, son los musulmanes sinceros, como lo menciona Alá en el Corán. Ya que temen a Alá y hacen lo que pueden para evitar el fuego, toman precauciones muy deliberadas contra los trucos de Satanás. Además de esto, hacen el mejor uso de su inteligencia, escuchan sus conciencias y confían en su fe en Alá. Las estratagemas y tácticas de Satanás que hemos descrito anteriormente están dirigidas a todos. En otras palabras, usted también es una persona en peligro de caer bajo la influencia sigilosa de Satanás. Siendo este el caso, sé sincero en tu fe y no caigas en la trampa de Satanás. No olvides que Satanás está esperando la oportunidad de arrastrarte al fuego junto con él y está haciendo planes para ti. A la primera oportunidad entrará astutamente en acción. No le des a Satanás esa oportunidad. Él susurrará todas las excusas posibles en tu oído para evitar que sigas el camino de Alá y le sirvas y adores. Además intentará presentar su caso como muy sensible y razonable. De esta manera, él intentará persuadirte haciéndote engañar a ti mismo. Al escuchar su conciencia, puede detectar fácilmente lo que está sucediendo y protegerse de la influencia de Satanás al responder al impulso que lo dirige a obtener la aprobación de Alá. En este mundo, nada es más importante o urgente que protegerse contra el fuego del infierno, así que no escuche las sugerencias sugestivas con las que Satanás lo alienta a engañarse, porque en el día del juicio no será aceptable ninguna excusa. Como Alá nos dice en su libro, él no aceptará la presentación de excusas. Esta es la verdad, así que ten cuidado. No se engañe en ningún caso imaginando que puede ofrecer excusas para no vivir de acuerdo con la religión de Alá. Desvíos y distracciones. Otra de las tácticas de Satanás es desviar a las personas hacia tareas vacías y sin propósito. Pinta actividades y tareas que no tienen nada que ver con la aprobación de Alá en colores bonitos y los hace aparecer de manera atractiva y positiva. Una persona que se enamora de esto termina por dedicarse por completo a los planes, recompensas y objetivos mundanos. Si bien se desvía de estos proyectos, no se le ocurre que un día su vida en el mundo terminará y que se le pedirá que responda ante Alá. Como dijimos al principio de este libro, desperdicia toda su vida en ideales fugaces como una posición más alta, más dinero e inversiones y un futuro más brillante. Es obvio que es un gran error para una persona que no sabe dónde y cómo morirá y no tiene garantía de que seguirá vivo de un segundo a otro para perseguir tales ambiciones y cálculos infructuosos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas se convencen a sí mismas de que es necesario que vivan así. Para consolarse, optan por no pensar en ninguna de las cosas que hemos dicho en este libro y prefieren continuar con sus vidas de autoengaño. De acuerdo con esto, consideran que cada objetivo que se fijan como la cosa más importante del mundo. Por ejemplo, el objetivo más importante de una secretaria es no olvidar las reuniones de jefes. De un alumno, para obtener las más altas calificaciones posibles. De un dependiente, para vender la mayoría de los zapatos en un día determinado. De un empresario, para ganar una gran licitación. De un atleta, para llevar el mayor premio en su evento. De un cantante, para que más gente escuche sus CDs. De una niña, para usar el vestido más hermoso en una fiesta a la que asistirá. De un estudiante de secundaria, para convertirse en el novio de la niña más bella de la escuela. De un traductor, para encontrar las palabras perfectas. Y de un escritor, escribir los libros y artículos más exitosos. Por supuesto, en todas estas cosas es natural que una persona quiera hacer y ser la mejor, pero como dijimos al principio, no son las tareas más importantes en la vida de una persona.
No hay tarea más importante para una persona que ganarse el placer de Allá y convertirse en un sirviente de Allá que merece el paraíso. Si una persona se engaña a sí misma, ignora la verdad y cree que sus deseos mundanos son el único propósito de la vida, sufrirá un gran arrepentimiento cuando, de repente, se encuentre cara a cara con la muerte. Ese momento, ha creído que las cosas más importantes eran su casa, negocio, esposa, automóvil, diplomas, amigos, familia y círculo de conocidos de negocios. Pero al ver por primera vez al ángel de la muerte, se da cuenta de lo fugaces que eran y de que eran solo partes de su prueba en la vida. Inmediatamente después, con las bendiciones ilimitadas del jardín por un lado y el violento tormento físico y mental del fuego por el otro, sufre una impotencia insoportable y se arrepiente cuando da cuenta de sus actos a Allá. En ese momento, todo lo que es importante es lo que ha hecho para ganarse la aprobación de Allá. Pero esta persona no ha hecho nada por el estilo durante su vida. Él no ha intentado obtener la aprobación de Allá. Entonces llega a comprender con la mayor amargura posible que todo el esfuerzo que dedicó a las metas por las cuales envejeció y desperdició su vida, no tuvo significado ni importancia. La verdad es que esto no es algo que él no supiera. Sabía en su conciencia exactamente qué sería de él, pero optó por evadir esto engañándose a sí mismo. Allá nos dice acerca de la posición de personas como esta en el verso. Satanás hizo que sus acciones les parecieran buenas y por eso las excluyeron del camino, a pesar de que eran personas inteligentes. Surat al-Ankabut 38. En otras palabras, aunque son capaces de ver la verdad, estas personas son víctimas de los engaños de Satanás y desperdician sus vidas en tareas vacías. Alá nos dice en estos versículos que aceptar que han hecho algo malo no les servirá de nada en el más allá. Y tu Señor llega con el rango de los ángeles sobre el rango y ese día infierno se produce, ese día el hombre recordará. Pero ¿cómo le ayudará el recuerdo? Él dirá, oh, si solo me hubiera preparado de antemano para esta vida mía. Ese día nadie castigará como él castiga y nadie se encadenará cuando él encadene. Surat al-Fajr 22-26. Para no ser uno de los que dicen aunque solo sea, en el más allá, piense ahora mismo sobre el verdadero propósito de su vida y considere hasta qué punto lo que está haciendo sirve a este propósito. Ten cuidado. No te engañes pensando que las tareas vacías y sin propósito que valen la pena. Esto se aplica a todo lo que haces, a cada tarea que realizas a lo largo del día. Naturalmente, vas a trabajar duro por muchas cosas diferentes, pero tu propósito básico al hacer todas ellas debería ser ganar la aprobación de Allá y su paraíso. Si, en cualquier tarea, no ve ninguna posibilidad de que Allá lo apruebe, y no cree que sea una ventaja para usted en el más allá, abandónelo. Dedícate solo a las tareas que puedes ver que son buenas y beneficiosas. Tu conciencia hace la distinción para ti de la mejor manera posible. Escucha tu conciencia y presta atención. No permita que Satanás lo distraiga haciendo que las cosas sin valor y fugaces parezcan atractivas. Promesas falsas en su tarea de desviar a las personas del camino de Alá, Satanás no se detiene en hacer que las tareas inútiles parezcan atractivas. También hace una variedad de promesas. Alá nos dice acerca de la falsedad de Satanás en este verso. Él Satanás les hace promesas y las llena con falsas esperanzas. Pero lo que Satanás les promete no es más que engaño. Surat An-Nisa 120. Las personas que están bajo la influencia de Satanás se hacen creer que tienen muchos años por delante y persiguen planes a largo plazo. Al comportarse como si vivieran en este mundo para siempre, pierden la aprobación de Allá al dedicarse a ambiciones mundanas como el dinero, la propiedad, el rango y la posición. En otro verso, Allá relata que este es otro engaño de Satanás. Aquellos que se volvieron atrás después de que la guía se hizo clara para ellos, fue Satanás quien los convenció y los llenó de falsas esperanzas. Surah Muhammad 25. Cada persona tiene planes y planes de gran variedad para miles de asuntos según la situación y las circunstancias en las que se encuentra. Incluso si los planes de personas de diferentes profesiones, grupos de edad y estratos sociales varían, todos son fundamentalmente mundanos. Por ejemplo, la mayor ambición de un hombre de negocios para el futuro es tener una gran fábrica. Una vez que ha alcanzado la propiedad de la fábrica, su mayor ambición es poder comercializar sus productos en todo el mundo. O un artista pretende ser conocido por todos en su propio país, ser querido, respetado y reconocido como un gran talento. Cuando tenga éxito en esto, su próximo objetivo es lograr lo mismo a escala mundial. Podemos dar ejemplos de este tipo que conciernen a muchas personas diferentes. En la vida del mundo, estas personas trabajan día y noche para realizar sus ambiciones. ¿Pero son sus vidas lo suficientemente largas para lograr lo que quieren? Todos deben pensar en esto como una prioridad porque el éxito en ninguno de los planes descritos anteriormente está garantizado. Por el contrario, es cierto que la muerte le llega a todo el mundo. A pesar de esto, estas personas no hacen planes ni preparativos para el más allá. Dedican la totalidad de sus vidas a la realización de sus ambiciones mundanas. Ni siquiera consideran que algún día llegará la muerte y, con ello, todos sus planes serán abandonados de manera incompleta, porque Satanás les ha hecho promesas como se describen en el Corán, y desperdician sus vidas al dejarse engañar por estas promesas. En lugar de perseguir objetivos a largo plazo, una persona debe vivir de la manera que Allá nos ha mostrado en el Corán, sabiendo que es responsable ante Allá y que será llamado a rendir cuentas en su presencia en el día del juicio. Si no, puede que se encuentre excluido del jardín debido a que no se preparó para la vida eterna y perdió las oportunidades que se le brindaron. Una persona que se desperdicia en tareas inútiles durante el periodo que Allá le ha concedido sufrirá un gran pesar en el más allá. Se nos advierte de esto. ¿No te dejamos vivir lo suficiente para que alguien que iba a prestar atención prestara atención? Surah Fatir 37. Como se nos dice en el versículo anterior, a todo el mundo se le concede un periodo en el cual puede tomar consejos y escuchar la voz de su conciencia. No importa cuánto intente Satanás llevarlo por el camino equivocado, una persona tiene la oportunidad de ignorar su llamado y seguir el camino de Allá. El único medio de hacer esto es la fe sincera y la confianza en Allá.
En el Corán se nos dice que todos los esfuerzos que Satanás dirige hacia las personas con estas características y todas las promesas que hace serán inútiles. Alá dijo: agita a cualquiera de ellos que puedas con tu voz y reúnete contra ellos, tu caballería y tu infantería, y comparte con ellos a sus hijos y sus riquezas, y hazles promesas. La promesa de Satanás no es más que una ilusión. Pero en cuanto a mis siervos, no tendréis ninguna autoridad sobre ellos. Tu Señor es suficiente como guardián. Surat Al-Isra. 64-65. Ten cuidado y no permitas que Satanás te haga olvidar el lugar para el que realmente necesitas prepararte y hacer que persigas ambiciones mundanas y planes a largo plazo. No se engañe a sí mismo adoptando ideales mundanos y ambiciones fugaces y creyendo que está haciendo algo que vale la pena. Aplique la siguiente instrucción de Alá sin dejar que se le escape la mente en ningún momento de su vida. ¿Tú qué crees? Teme a Alá y deja que cada uno mire lo que ha enviado para mañana. Temed a Alá. Alá es consciente de lo que haces. No seas como los que olvidaron a Alá, así que los hizo olvidar a sí mismos. Tales personas son los desviadores. Surat Al-Ashr. 18-19. ¿Con qué mentiras se engañan las personas? Satanás trata de atraer a la gente a su camino con una variedad de estratagemas engañosas, alabanzas y promesas. Al hacer que olviden el propósito de la creación, dirige a las personas hacia ventajas mundanas y ambiciones fugaces. Si una persona atiende el llamado de Satanás y pone su rostro en contra del llamado de nuestro Señor, le resulta imposible ver la verdad. Alá nos ha contado sobre la condición de esas personas en Surat Az-Zukhruf. Si alguien cierra los ojos ante el recuerdo del Todo Misericordioso, le asignamos un Satanás que se convierte en su amigo íntimo, los excluye del camino y, sin embargo, aún piensan que son guiados, por lo que, cuando nos alcanza, dice: si solo hubiera la distancia de los dos seas entre tú y yo. ¡Qué mal compañero! No te beneficiará hoy, ya que hiciste mal, que compartes por igual el castigo. ¿Puedes hacer que los muertos escuchen o guíen a los ciegos y aquellos que están evidentemente equivocados? Surat Az-Zukhruf. 36-40. Como se puede ver en los versículos anteriores, Alá describe a estas personas como ciegas y sordas. Por supuesto, esto no es ceguera física y solera. Alá está señalando que esas personas son ciegas y sordas en el sentido espiritual y que ignoran la verdad porque no escuchan su llamado al verdadero camino. En resumen, al no seguir su inteligencia y su conciencia, estas personas ignoran las instrucciones de Alá y el día del juicio, y creen que se están protegiendo a sí mismos al hacerlo. La verdad es que solo se engañan a sí mismos. Digamos desde el principio que las personas que se engañan a sí mismas no son una minoría pequeña y excepcional entre las que están en la faz de la tierra. Como se nos dice en el Corán, pero la mayoría de ellos no saben la verdad, por lo que rechazan Surat Al-Anbiya. 24. Y nuevamente, muchas personas rechazan el encuentro con su Señor. Surat Ar-Rum. 8. Para evitar convertirte en una de las personas en cuestión, debes pensar por ti mismo una vez más y hacer un esfuerzo para evitar ser un autoengañador porque engañarte a ti mismo cerrando los ojos a la verdad mientras estás en el mundo no te beneficia. Pero harán daño en el más allá. Los que dicen: no se me ocurrió, no lo sabía. Si comparamos cada momento que una persona experimenta en su vida con un fotograma de una película, podemos ver que hay billones de fotogramas. Cada uno de estos trillones representa una oportunidad que la persona recibe. Cada momento en la vida es una oportunidad para pensar en los hechos y ver la verdad antes de que llegue el día del juicio. Quienes usan esta bendición para su beneficio son las personas que pueden entender la verdadera dirección de la vida mundana al pensar en ello. Las personas que no piensan y viven sus vidas por error no pueden aprovechar esta oportunidad. Por supuesto, el concepto de pensar significa diferentes cosas para diferentes personas. Lo que algunas personas consideran como pensar es pensar en el futuro. Para ellos, hacer planes para el futuro e invertir en ellos es de lo que se trata pensar. Otros ven el pensar como una contabilidad del pasado. Pasan todo su tiempo considerando lo que han ganado y perdido en el pasado. Otros creen que es útil pensar solo hoy y no en absoluto mañana. Esta es su visión de la vida. Viven de un día para otro y no tienen un propósito definido ni un camino que seguir. Cuando se levantan por la mañana, piensan qué desayunar y cuando van a trabajar piensan cómo llegar allí. Piensan con quién salir a almorzar, qué cocinar para sus invitados por la noche y qué partes compartirán para comprar. Al día siguiente, se preguntan si podrán encontrar entradas para el partido de fútbol o no, o a quién deben llevar a la fiesta de la oficina. En resumen, la mente de la mayoría de las personas está continuamente llena de pensamientos cotidianos, superficiales y cotidianos. Millones de personas en la faz de la Tierra viven sus vidas con estos y otros pensamientos similares. Para ellos, lo que ven es lo que es real y no están realmente interesados en pensar en asuntos más profundos y en ir más allá de lo mundano. Sin embargo, lo que entendemos por pensar aquí es una profunda reflexión sobre el propósito de la vida humana, las pruebas de la creación que nos rodea, la perfección creativa de Alá que es aparente en el universo, sobre la muerte, el más allá y el día del juicio final. Aquí es donde falta la mayoría de la gente. Considere esto. Las personas son educadas durante años y se convierten en biólogos, ingenieros o médicos, incluso profesores, pero nunca piensan en cómo se crearon de la nada o que podrían existir para un propósito definido. Escriben tesis, logran doctorados, se convierten en miembros de la facultad o médicos que traen a las personas a la salud o abogados, pero nunca piensan en por qué o cómo fueron creados o que están en deuda con Alá por su creación. Escriben libros, participan en discusiones televisivas, racionalizan sus opiniones y expresan sus puntos de vista, pero nunca permiten que la muerte y la rendición de cuentas a Alá crucen sus mentes. Estas personas están cometiendo un grave error porque la muerte llega a todos tarde o temprano y Alá los llamará a todos para que rindan cuentas por su servicio a él. Cada individuo sano tiene una mente y una conciencia capaces de pensar y comprender la existencia de Alá, el propósito de la creación y cómo se debe servir a Alá.
La verdad es que las personas que no piensan en estos asuntos que son más importantes para ellos son capaces de pensar muy claramente acerca de otras cosas que afectan sus vidas mundanas. Por ejemplo, en asuntos comerciales ellos saben muy bien cómo deben usar su dinero y piensan en esto a cada paso. Pueden superar grandes dificultades en su vida laboral y lograr respuestas detalladas a cada aspecto de un problema. Cuando quieren algo, pueden hacer planes a largo plazo para lograrlo y ponerlos en práctica paso a paso. En resumen, las personas son capaces de pensar muy claramente sobre asuntos que se relacionan con sus ganancias mundanas. Por esta razón, a menos que Alá lo quiera, no se aceptarán en el más allá excusas tales como no pensé o no se me pasó por la cabeza. Cada bebé recién nacido entra al mundo que Alá ha creado. Donde quiera que mire una persona, se encuentra con una creación gloriosa, un diseño impecable y sistemas planeados hasta el último detalle. Una persona que piensa en lo que encuentra puede entender fácilmente que todas estas cosas fueron creadas, pero una persona que está atrapada en la vida cotidiana y las ambiciones mundanas pone lo que ve al azar y pasa por alto la verdad. Si le muestra a una persona una imagen simple y le pregunta, ¿se dibujó por casualidad? Él responderá, por supuesto que no, debe haber un artista que lo dibujó. Pero esta misma persona evita pensar en el arte extraordinario que lo rodea en la naturaleza y por qué fue creado. De la misma manera, las personas evitan considerar que la vida del mundo es temporal y que su vida real es la vida eterna que comienza con su muerte. Ven a muchas personas morir todos los días, pero sus propias muertes no cruzan sus mentes. Hacen planes mundanos como si nunca murieran y no hacen preparativos para el más allá. Estas personas se están haciendo daño a sí mismas, porque es muy fácil pensar en el propósito de la creación humana, en el arte de Alá que es evidente en todo el universo, en la muerte, el más allá y el día del juicio. Contrariamente a lo que la gente cree, no es confuso ni difícil pensar en ninguna de estas cosas. Tampoco es necesario realizar una investigación prolongada, recibir una educación integral o adquirir una amplia variedad de conocimientos. Por ejemplo, todas las personas con conciencia se sienten atraídas a pensar en la maravillosa creación de Alá solo en virtud del aire que sustenta la vida que respiramos todos los días, la estructura de Alá perfecta que permite a las aves volar y el colorido mundo que vemos a nuestro alrededor. De la misma manera, es imposible que una persona no piense que algún día morirá cuando viva en un mundo donde las noticias de la muerte son algo cotidiano. Si una persona no cierra sus oídos a la voz de su conciencia, no se dedica a tareas sin valor y no se engaña con la lógica materialista, estas reflexiones más profundas inevitablemente echarán raíces en su mente. Sin embargo, es necesario que una persona demuestre fuerza de voluntad para pensar profundamente sobre las realidades y no caer en el error. Lo que no se debe olvidar es que todos tienen un enemigo, Satanás. Ya que Satanás no quiere que la gente se vuelva allá al reflexionar y, por lo tanto, a discernir la verdad, definitivamente intentará evitar que lo hagan. Comenzará presentando a la gente con astutos y tergiversaciones. Entre los más efectivos de estos está la mentira de que pueden ser eximidos de la responsabilidad al no pensar. Las personas que se enamoran de esto se imaginan que pueden protegerse diciendo, no lo sabía o nadie me dijo, pero se están engañando a sí mismas. Mientras la gente juega este truco con ellos mismos, Alá, quien está más cerca de ellos que su propia piel, es consciente de todo lo que hacen y de sus pensamientos descuidados. Como resultado, una persona que evita ver su responsabilidad para con Alá realmente está cayendo en una trampa de su propia creación. Al no pensar, solo se está engañando a sí mismo. Cuando vaya al más allá, verá las verdades que ha estado evadiendo y entenderá claramente las excusas poco sinceras, tales como, no sabía, no se me pasó por la cabeza, no pensé en ello. Carecen de valor cuando se le pide que rinda cuentas en presencia de Alá. En un verso del Corán, Alá advierte a la gente que el día del juicio es el día en que las excusas de los malhechores no los ayudarán. Surah Ghafir 52. También estamos informados de esta verdad en otros versos. En ese día, las excusas de los que hicieron el mal no les ayudarán ni podrán apaciguar a Alá. Surah Rum 57. Gente que dice, lo sabía pero el tiempo y las condiciones no eran las correctas. Alá ha enviado el Corán como un libro para guiar a la gente. Hasta el día del juicio, todas las personas son responsables de llevar a cabo las instrucciones en el Corán y de cumplir con su deber de adoración. Excepto en las circunstancias afirmadas por Alá en el Corán como excepcionales, cada ser humano dará cuenta en el día del juicio sobre si cumplió o no con las obligaciones religiosas. Desde este punto de vista, una persona que usa una variedad de excusas, aparte de las razones válidas que Alá acepta, para no cumplir con su deber de obediencia, se engaña a sí misma. A pesar de esta verdad obvia, algunas personas utilizan las circunstancias en las que se encuentran como excusa e ignoran su responsabilidad para con Alá. Presentan una excusa durante sus años escolares, otra cuando entran a la vida laboral y otra más cuando tienen hijos. Ya que no tienen una intención sincera de vivir una vida religiosa, presentan varios asuntos diferentes como obstáculos para el cumplimiento de su deber de adoración. El principal de estos obstáculos que presentan es que el momento no es el adecuado y las condiciones no son adecuadas. En la vida cotidiana, las personas hacen tiempo para cualquier cantidad de cosas. Incluso si tienen que hacer otros sacrificios, siempre lograrán reservar tiempo, especialmente cuando su propio beneficio está en juego. Además, si sus circunstancias les impiden realizar una tarea ventajosa, se apresuran a pensar en la situación y encontrar formas de eliminar el obstáculo. Sin embargo, las personas generalmente no muestran la misma determinación cuando se trata de observar sus actos de adoración. A menudo te encuentras con personas a tu alrededor que presentan excusas como, quiero orar pero no puedo encontrar el tiempo, estoy en la escuela y no tengo tiempo para orar porque tengo que estudiar o esta es mi casa de verano, no puedo ayunar aquí. De la misma manera, también puede ver a muchas personas que disculpan su mal comportamiento diciendo, quiero ser una persona paciente, pero todo sucede a la vez o no quiero enojarme, pero sí en un ambiente muy estresante.
En realidad, estas personas no se están acercando a la religión de Allah con sinceridad porque, como hemos dicho antes, son capaces de ignorar el tiempo y sus circunstancias y encontrar todo tipo de soluciones cuando pueden obtener una ganancia material, pero cuando el asunto en cuestión es la necesidad de que cumplan con su responsabilidad para con Allah. Quienes los crearon, comienzan a quejarse de las dificultades de inmediato. Démosle un ejemplo más concreto para que esto sea más fácil de entender. Si alguien recibe una oferta para reservar una hora al día para un trabajo que paga una gran cantidad de dinero, digamos 10 veces su salario mensual, en cualquier circunstancia en que se encuentre, lo acepta de inmediato. Esta persona puede estar preparándose para sus exámenes universitarios o puede tener otro trabajo muy importante que hacer al mismo tiempo. Sea lo que esté haciendo, si es necesario, sacrifica su sueño o reduce su tiempo libre, pero no plantea la falta de tiempo como un problema. De inmediato, reorganiza todo su programa para que se ajuste al trabajo bien pagado que hay que hacer. Esta es una verdad innegable que se aplica a la mayoría de las personas. Si la persona no muestra la misma determinación para obtener la aprobación de Allah, esto es falta de sinceridad y falta de conciencia. Por encima de todo, el retorno que una persona recibirá por sus oraciones es el paraíso y la misericordia eterna de Allah, una recompensa que no se puede comparar con unos pocos dólares adicionales que se reciben por un trabajo. Sin embargo, la mayoría de la gente está hechizada por la propiedad y el dinero que se esfuerzan por adquirir, las tarjetas de crédito que llevan, los dólares que ahorran y las casas, automóviles y ropa fina que disfrutan, y se dirigen a actividades mundanas, dejando de lado su religión. Y olvidando el más allá. Se engañan diciendo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo trabajo que debo terminar, tengo planes para el futuro o lo haré más tarde. En lugar de dedicarse a la adoración que obtendrá una recompensa para ellos en el más allá. No viven de acuerdo con la moralidad superior que Allah enseña, no oran, ni ayunan. A las personas que se engañan a sí mismas con la creencia de que se aceptarán las excusas que presentan, y por lo tanto, o no prosiguen con su adoración o la abandonan, se les dice que se reunirán en el más allá en los siguientes términos. Ese día se le dirá al hombre lo que hizo y no pudo hacer. De hecho, el hombre será una prueba clara contra sí mismo a pesar de cualquier excusa que pueda ofrecer. Surat al-Qiyamah 13:15. Así que ten cuidado. No se engañe a sí mismo como estas personas, poniendo excusas en este mundo que no tendrán sentido en el más allá. Como se nos dice en los versículos anteriores, independientemente de las excusas que presenten, realmente tiene una inteligencia que es capaz de comprender que no son aceptables. Si persigues los deseos del yo, rendirás cuentas a Allah, nuestro Señor. Ningún trabajo que tengas que hacer es más urgente o más importante que esto porque tu salvación eterna es posible solo a través de la misericordia de Allah. Los que afirman enfermedad y fatiga. La incomodidad física es una de las excusas que las personas presentan para no seguir la religión. Por ejemplo, una persona que no está dispuesta a adorar a Allah dice estar enferma cuando está realmente perfectamente sana. Intenta usar esto para engañarse a sí mismo y a los que lo rodean, y no cumple con sus responsabilidades. Una persona así nunca debe olvidar que Allah lo sabe todo. Ningún pensamiento o acto humano es un secreto de Allah. Allah conoce cada pensamiento que cruza la mente de una persona, todo lo que siente en su corazón y todo lo que está oculto en su subconsciente. Como el Corán nos dice. Allah sabe lo que contienen sus corazones. Surah Al-Imran 119. Sin embargo, aunque se les da la oportunidad de ganarse la aprobación de Allah y alcanzar el paraíso, las personas que están muy alejadas de la moralidad del Corán prefieren dejar de lado su culto utilizando la enfermedad como excusa y seguir sus propios deseos egoístas. A cambio de esta falta de sinceridad, recibirán un tormento amargo en el más allá porque las excusas que ofrecen para no llevar a cabo las instrucciones de Allah son deshonestas. Para las personas que realmente tienen dolencias físicas, el Corán ofrece varias concesiones. Por ejemplo, el ayuno es uno de los deberes religiosos que Allah ha hecho obligatorio. En consecuencia, las personas están obligadas a llevar a cabo esta instrucción. En el Corán, Allah nos dice claramente acerca de las situaciones en las que las personas pueden estar exentas de esta forma de adoración. Se prescribe el ayuno durante un número específico de días. Pero cualquiera de ustedes que esté enfermo o en un viaje debe ayunar varios días más. Para aquellos que apenas pueden permitírselo, compensarlo significa alimentar a un hombre pobre. Y si alguien hace el bien por su propia cuenta, es mejor para él. Pero lo que debes ayunar es mejor para ti, si solo supieras. Surat al-Baqarah 184. Como podemos ver en este versículo, Allah reconoce la situación de los viajeros y las personas enfermas, y facilita la tarea de llevar a cabo el deber de ayunar. En la continuación del versículo, Allah señala dónde están las mayores bendiciones para los creyentes. En un versículo posterior, Allah nos cuenta de otra relajación de la regla del ayuno y nos recuerda que Él siempre quiere la comodidad para sus siervos. El mes de Ramadán es en el que el Corán fue enviado como guía para la humanidad, con signos claros que contienen orientación y discriminación. Cualquiera de ustedes que sea residente del mes debe ayunar. Pero cualquiera de ustedes que esté enfermo o en un viaje debe ayunar varios días más. Allah desea facilidad para ti. Él no desea dificultad para ti. Debes completar el número de días y proclamar la grandeza de Allah por la guía que Él te ha dado para que, con suerte, estés agradecido. Surat al-Baqarah 185. Como se puede ver en este ejemplo, siempre hay una manera fácil para aquellos que creen sinceramente en Allah porque la religión de Allah es extremadamente simple. Allah no quiere ninguna dificultad para las personas que desean vivir por su religión. Es Allah quien sabe mejor lo que será difícil para la gente y cómo aligerar su carga, y en el Corán nos dice que no impondrá a nadie más allá del límite de su fuerza. Allah desea hacer las cosas más ligeras para ti. El hombre fue creado débil. Surat An-Nisa 28. No nos imponemos más de lo que puede soportar. Con nosotros hay un libro que dice la verdad. Ellos no serán perjudicados. Surat Al-Muminun 62. La mayoría de las personas se comportan de manera muy ingrata frente a la compasión y las bendiciones de Allah.
Debido a su apego a las ambiciones mundanas, continuamente exponen una circunstancia tras otra como excusas para no adorar como deberían. Por supuesto, al hacerlo solo se engañan y se hacen daño a sí mismos porque, como se nos dice en el Corán, Alá no necesita nada. Si no eres agradecido, Alá es rico más allá de la necesidad de alguno de ustedes y Él no está satisfecho con la ingratitud en sus siervos. Pero si estás agradecido, Él está complacido contigo por eso. Ningún portador de la carga puede soportar la carga de otro. Luego regresarás a tu Señor y Él te informará de lo que hiciste. Él sabe lo que contiene el corazón. Surat Az-Zumar 7. Ten cuidado. No niegues tu posición de servidumbre a Alá y pon excusas. Ni siquiera pienses en tal insinceridad. No olvide que Alá conoce una excusa poco sincera incluso antes de que llegue a la mente de una persona, y mientras se engaña a sí mismo, si de repente se encuentra con el ángel de la muerte, nunca podrá regresar al mundo para adorar a Alá, no importa cómo. Mucho que quieras en el Corán, Alá nos cuenta el arrepentimiento que sentirá en el día del juicio las personas sanas y capaces que evitan la adoración. En el día en que se desnudan las piernas y se las pide para postrarse, no podrán hacerlo. Sus ojos estarán abatidos, oscurecidos por la degradación, porque fueron llamados a postrarse cuando estaban en plena posesión de sus facultades. Surat Al-Qalam 42-43. Los que dicen, Alá me perdonará de todos modos. La mayoría de las personas conocen la existencia de Alá y la aceptan, pero no alaban su poder como deberían. La materia en la que caen en el engaño no es la existencia de Alá, sino sus atributos. Por ejemplo, creen con razón que Alá es muy generoso, cariñoso y compasivo hacia sus siervos, pero realmente no toman en cuenta su atributo de ser el castigador de la resistencia a la fe y aquel que atormenta y maldice a los negadores. Estas personas que no alaban a Alá como tampoco deberían temer a Alá o muy poco. En lo que respecta al más allá, esto es muy peligroso para ellos porque una persona que no le tiene miedo a Alá, que no cree que será castigado por lo que hace, puede cometer fácilmente todo tipo de actos malvados. Tales personas pueden sucumbir a la idea perversa, que de ninguna manera está relacionada con la verdad, que aunque cometen todos los pecados que Alá condena, Él los perdonará de todos modos. Satanás se acerca a las personas desde esta dirección y les hace imaginar que serán perdonados sin importar lo que hagan. Si los examinamos, las personas en comunidades que han abandonado la religión actúan sobre la base de un punto de vista distorsionado y continuamente van en contra de las instrucciones y prohibiciones de Alá. Aquellas personas que no oran ni ayunan, que no ayudan ni protegen a los necesitados, que no comparten su propiedad debido a la maldad, que se aprovechan injustamente de otras personas, que asesinan, roban y usan la propiedad de otros de manera fraudulenta y que conducen los que los rodean en la inmoralidad son los que cometen estos pecados con la idea de que Alá los perdonará de todos modos. La verdad es que las personas que piensan de esta manera han caído en un gran error porque, aunque Alá es el que acepta el arrepentimiento y perdona a los que se arrepienten, al mismo tiempo, Él es el único que, con justicia eterna, paga todo lo que se realiza de la manera que se merece. Por supuesto, los que hacen el mal y los que hacen el bien recibirán el reembolso que merecen en el día del juicio. El Corán nos dice esta verdad. O los que cometen actos malvados suponen que los haremos como aquellos que creen y hacen las acciones correctas, para que sus vidas y muertes sean las mismas. Qué malo es su juicio. Alá creó los cielos y la tierra con la verdad para que cada uno pueda ser recompensado por lo que ganó y no será perjudicado. Surat Al-Hajr 21-22. Miedo al día cuando serás devuelto a Alá. Entonces cada uno será pagado en su totalidad por lo que ganó. Ellos no serán perjudicados. Surat Al-Baqarah 281. Sin embargo, debemos señalar que, naturalmente, cualquier persona puede cometer errores durante su vida y puede sentir remordimiento por las cosas incorrectas que ha cometido y los errores que ha cometido porque el hombre es propenso a cometer errores. Nadie puede pretender ser perfecto. Debido a esto, mientras él está en el mundo, una persona puede arrepentirse ante Alá para ser perdonada. Hasta la muerte, Alá les da a todos la oportunidad de arrepentirse. Pero el Corán nos dice qué tipo de arrepentimiento es sincero y será aceptado. En los siguientes versículos, Alá nos dice que la sinceridad es una condición para el arrepentimiento. Alá solo acepta el arrepentimiento de aquellos que hacen el mal en la ignorancia y luego se arrepienten rápidamente después de hacerlo. Alá se vuelve hacia esas personas. Alá es omnisciente, sabio. No hay arrepentimiento para las personas que persisten en hacer el mal hasta que les llega la muerte y que luego dicen, ahora me arrepiento, ni para las personas que mueren sin poder creerlo. Hemos preparado para ellos un castigo doloroso. Surat An-Nisa 17-18. Dado que este es el caso, cuando una persona se equivoca, no debería considerar que no es importante y pensar, no importa, me perdonarán de todos modos. Debería dirigirse sinceramente hacia nuestro Señor y arrepentirse de su error con la determinación de poner bien. Lo importante es que una persona sea un sirviente sincero y honesto de Alá. Solo de esta manera puede esperar el perdón de Alá. Aquellos que no se refugian en Alá y no piden perdón, que piensan que Alá los perdonará de todos modos, se encontrarán con resultados que no esperan en absoluto. Ten cuidado y no te arriesgues a cometer el error, con el que Alá no se complacerá, de pensar que Él te perdonará lo que suceda. De lo contrario, pondrás tu vida eterna en un grave peligro de tu propia creación. Quienes piensan que van al paraíso, pase lo que pase. En las comunidades que han abandonado un estilo de vida religioso, otro de los asuntos en los que las personas se engañan a sí mismos es la idea de que tienen derecho a entrar en el jardín. Aunque la gran mayoría de estas personas aceptan que hay vida después de la muerte, ya que no llevan una vida religiosa, tienen la falsa creencia de que definitivamente irán al paraíso. No sabemos cómo llegan las personas a tal opinión, pero al compararse con los demás, la mayoría de ellos solo ven sus puntos positivos y, por lo tanto, piensan que son buenas personas en general y que, como resultado, tienen derecho a ingresar al paraíso. Lo más sorprendente es que estas personas forman el concepto de bondad no de acuerdo con el Corán, sino de acuerdo con sus propios criterios ignorantes. No hay duda, por supuesto, de que esperar que Alá le otorgue una admisión al paraíso es algo bueno, y desear esto es algo que debe ser alentado.
Sin embargo, la indicación más importante de que tal deseo es sincero es cuando una persona se comporta de manera consistente con la entrada al paraíso, mostrando temor de Allah y buscando refugio en él a lo largo de su vida. Vivir una vida que Allah no aprobará y que no cumpla con sus obligaciones para con él mientras reclama que irá al paraíso, no solo es extremadamente insincero, sino que también es puro autoengaño. De acuerdo con este pensamiento, una persona puede descuidar sus obligaciones con Allah y desperdiciar innumerables oportunidades en sus propios deseos y pasiones egoístas, y luego automáticamente tomar su lugar entre los creyentes sinceros y rectos, compartiendo con ellos todas las bondades que Allah ha preparado para ellos en el paraíso. Este tipo de razonamiento muestra que la persona no sabe nada sobre el Corán en absoluto. Alguien que comprende las verdades contenidas en los versos del Corán sabe muy bien que es imposible salvarse sobre la base de tales conceptos erróneos que surgen de la susceptibilidad de las personas al autoengaño. Cuando alguien se da cuenta y se refleja en el fuego, tal como se describe en el Corán, no puede pensar en pasar ni un solo momento allí. Lucha vigorosamente, no solo por ir al fuego sino por acercarse a él porque el infierno es un lugar lleno de sufrimientos, dolores y tormentas inimaginables. Como se describe en el Corán, el tormento del infierno es tan violento que hace que las personas deseen que ya no existan. Cuando son arrojados a un lugar estrecho en él, encadenados, llorarán por la destrucción. Surat al-Furqan 13. Ellos gritarán: Malik, deja que tu Señor nos ponga fin. Él dirá: te mantendrás como eres. Surat al-Zukhruf 77. Las personas que no alaban a Allah y reconocen sus atributos como no deberían apreciar el horror del fuego que Él ha preparado para los incrédulos. Esto provoca en ellos una indiferencia. Tanto es así que, en lugar de actuar sobre la base del miedo al infierno y el deseo de escapar, están preparados para contemplar ir al infierno durante un tiempo por ciertos actos que han cometido. Este punto de vista está muy extendido en la sociedad. Las personas que transgreden los mandamientos y prohibiciones de Allah en favor de sus propios deseos y pasiones egoístas tienen la creencia de que cumplirán su castigo en el infierno y luego se irán al paraíso. Piensan que pueden hacer lo que quieran en la vida del mundo y que luego serán castigados en el infierno por un tiempo antes de ser perdonados. De hecho, el fuego es un lugar de tormento eterno y cualquier persona que no viva de acuerdo con los mandatos de Allah puede ser condenada a este tormento por la eternidad. Las personas que imaginan que después de un tiempo serán liberadas del fuego y no temen a Allah como deberían, son personas que no consideran ni entienden su justicia. De hecho, Allah habla de personas que actúan sobre esta creencia supersticiosa y de lo que sufrirán en el Corán. Dicen: el fuego solo nos tocará durante varios días. Diga: ¿ha hecho un contrato con Allah, entonces Allah no romperá su contrato, o prefiere decir acerca de Allah lo que no sabe? De hecho no. Aquellos que acumulan malas acciones y están rodeados de sus errores, tales personas son los compañeros del fuego, que permanecen en ella eternamente, para siempre. Mientras que aquellos que creen y hacen las acciones correctas, esas personas son los compañeros del jardín, permaneciendo en él eternamente, para siempre. Surat al-Baqara 80-82. También lo siguiente. Esto se debe a que dicen: el fuego solo nos tocará durante varios días. Sus inventos los han engañado en su religión. Sura Al-Imran 24. ¿Cómo se relacionan los versículos anteriores? Solo Alá sabe quién sufrirá qué tormento y cuánto tiempo permanecerá una persona en el fuego. La desesperación y la impotencia que experimentarán las personas que digan durante su vida serviré mi tiempo y saldré, y nos engañaremos con su propia mentalidad arrogante y errónea, se describe en los siguientes versos de Allah. Él dirá: el fuego es tu hogar. Estarás en él sin tiempo, para siempre, excepto como Alá quiera. Tu Señor es sabio, omnisciente. Surat Al-An'am 128. Pero en cuanto a los que son desviadores, su refugio es el fuego. Cada vez que quieren salir, se vuelven a colocar en él y se les dice: prueba el castigo del fuego, lo que tú negaste. Surat As-Sajda 20. Querrán salir del fuego, pero no podrán hacerlo. Tendrán un castigo eterno. Surat Al-Maida 37. Si no quiere ser una de las personas mencionadas en los versículos anteriores, piense de nuevo sobre este tema y haga lo que haga, no ceda el paso a la creencia infundada de que irá al paraíso, pase lo que pase o de lo que pueda servir. Tu castigo y serás liberado del infierno. Júzguese a usted mismo no de acuerdo con criterios infundados sino de acuerdo con los versículos del Corán. En el Corán, Alá nos dice en detalle qué tipo de persona debe ser para merecer el paraíso. No olvides que la entrada de nadie al paraíso está garantizada. Por el contrario, todos están siendo probados en la vida del mundo y todos están en peligro de ir al infierno. El Corán nos señala que incluso los profetas más sinceros y concienzudos de Allah le oraron sobre este asunto. Yusuf dijo: mi Señor, me has concedido poder en la tierra y me has enseñado el verdadero significado de los acontecimientos. Originador de los cielos y de la tierra, eres mi amigo en este mundo y el siguiente. Así que tómame como musulmán. A mi muerte y únete a mí con las personas que son justas. Sura Yusuf 101. En esta situación, nadie debe engañarse a sí mismo. Nadie podrá entrar por las puertas del paraíso mientras él no se incline y se entregue a Alá y no obtenga la aprobación de nuestro Señor. En un verso del Corán, Alá nos muestra que esto es imposible con el siguiente ejemplo muy claro. En cuanto a aquellos que niegan nuestros signos y son arrogantes con respecto a ellos, las puertas del cielo no se abrirán para ellos, y no entrarán en el jardín hasta que un camello pase por el ojo de una aguja. Así es como pagamos a los malhechores. Surat Al-Araf 40. Gente que dice: yo estaba haciendo lo mismo que todos los demás en una serie de asuntos en los que las personas caen en error. La psicología colectiva tiene una gran influencia. Especialmente en las comunidades que carecen de religión, seguir a la manada se convierte en la norma incluso cuando está equivocada o es mala. A pesar de que sabe en su conciencia lo que es correcto, bajo la influencia de la psicología de las masas, una persona silencia su conciencia con la idea incorrecta de que tanta gente no puede estar equivocada y así está de acuerdo con la mayoría. De hecho, la opinión de la mayoría no es un criterio en ningún asunto.
La única vía por la cual las personas pueden separar el bien del mal es el Corán, que fue enviado para este propósito. Aquellos que aceptan y se ajustan a criterios diferentes a los del Corán caen en errores muy graves. En el Corán, Alá nos advierte muy claramente sobre el tema de estar de acuerdo con la mayoría. Si obedecieras a la mayoría de los de la tierra, te desviarían de allá. No siguen más que conjeturas. Solo están adivinando. Surat Al-An'am 116. El principio subyacente de conformarse con la mayoría es la idea en bancarrota de que si todos estamos de acuerdo en algo, es esencial que lo sigan. Es decir, una persona tiene miedo de ser criticada, condenada o aislada por otros si no abandona lo que sabe que es correcto estar de acuerdo con la mayoría. Esta es una mentalidad que está muy extendida entre todas las personas, ya sean jóvenes o mayores. Hay personas que, únicamente por esta razón, no cumplen con sus obligaciones de adoración e ignoran la aprobación de Allah a lo largo de sus vidas por la aprobación de la mayoría. Una persona no tiene que calcular lo que otros piensan y luego actuar en consecuencia. Con el Corán, Allah libera a las personas de la dependencia de todo tipo. El hecho es que todos conocen esta verdad muy bien, pero muchas personas se engañan a sí mismas al presentar la excusa de estar de acuerdo con la mayoría y pensar que pueden engañar a quienes les rodean. Sin embargo, cuando ingresen al más allá, encontrarán que la gran comunidad de personas con las que se unieron no puede salvarlos, al igual que ellos no pueden salvarse a sí mismos. Allah nos dice sobre el estado de esas personas en el Corán. De hecho no. Si él no desiste, lo agarraremos por el picaporte, un mechón por el que se miente, es un pecado. Que llame a sus asistentes. Llamaremos a los guardias del infierno. De hecho no. No le obedezcas, sino postrándote y acércate. Surat Al-Alaq 15:19. Una persona en esta posición ha ignorado la aprobación de Allah para encajar con los que lo rodean y nunca ha considerado que se encontrará cara a cara con el día del juicio. Ahora irá al fuego junto con la mayoría irreligiosa a quien atribuyó gran importancia y para cuya aprobación descuidó a Allah. Siendo este el caso, no te engañes a ti mismo y aléjate de la fe haciendo la excusa de estar de acuerdo con la mayoría. Nunca abandones lo que sabes del Corán para estar en lo correcto, y vive según lo que es correcto, incluso si lo haces solo. No olvides que la determinación que demuestres al obtener la aprobación de Allah será el medio para que puedas vivir eternamente en el refugio de su gran misericordia. Los que dicen, estoy siguiendo el progreso científico. Otro de los factores que llevan a las personas a descuidar su religión es la existencia de científicos que cometen el error de rechazar a Allah y el día del juicio. La época en que vivimos es una en la que la ciencia ha hecho grandes avances y en la que, desde el punto de vista científico, nos encontramos con cosas que nunca antes se habían experimentado en la historia. Con las oportunidades que brinda la ciencia y la tecnología, estamos observando el orden y el diseño en el universo, dándonos cuenta de la impecabilidad de los sistemas creados por allá, conociendo más de cerca un gran número de verdades sobre la forma en que se crearon los seres vivos y descubriendo el milagros del Corán uno por uno. Sin embargo, también hay personas que usan la ciencia para su propio beneficio mundano y tratan de usarla para apoyar su oposición a la religión. Estas personas se presentan como científicos pero utilizan la ciencia no para investigar y descubrir los hechos, sino para reforzar sus propias ideologías. Ignoran la impecable creación en el universo y los seres vivos y sus características milagrosas, y exponen la falsa afirmación de que todo surgió por sí mismo y por casualidad. Su propósito es rechazar la existencia de Allah y hacer que sus comunidades también la rechacen. De este modo, quieren crear comunidades formadas por individuos separados en los que nadie se sienta responsable de nadie más y en los que la inmoralidad de todo tipo se generalice. La gran mayoría de las personas son fácilmente influenciadas por aquellos científicos que simplemente están decididos a difundir sus propias ideas. Los científicos son considerados como los mejor calificados para realizar las mejores evaluaciones en cada materia. Sin embargo, esta es una suposición errónea. Por supuesto, hay científicos valiosos que usan la ciencia para su verdadero propósito y cuyo conocimiento podemos beneficiarnos en muchos asuntos. Sin embargo, en los círculos científicos hay personas fuera de esta categoría que pervierten y ocultan los hechos y engañan a otros para su propia ventaja mundana. Por esta razón, los científicos, como todos los demás, no deben ser juzgados únicamente de acuerdo con sus credenciales científicas o el número de sus calificaciones, sino según si utilizan el conocimiento que poseen de acuerdo con el propósito de su creación, y vivir de la manera que Allah aprueba. Este es el enfoque correcto para una persona que cree en Allah. Como dijimos anteriormente, Allah afirma en el Corán que la conformidad con la mayoría es perjudicial y que es la mayoría la que persiste en su resistencia a la fe. Dado que este es el caso, una persona no debe aceptar la palabra de otros sin investigar y conocer los detalles, y debe llegar a la conclusión correcta al confiar en su propia inteligencia y conciencia. En el siguiente verso del Corán, Allah nos señala esto: no sigas lo que no conoces. La vista y los corazones serán cuestionados. Surat Al-Isra 36. De modo que aceptar y seguir la palabra de los demás de inmediato no es más que autoengaño. Una persona es responsable de cumplir con lo que es correcto como Allah instruye y de aconsejar a otros que lo hagan. Esta es la verdad, y presentar excusas en un intento de engañarse a usted mismo y los que lo rodean no pueden aportar ningún beneficio en el más allá. En el Corán, Allah nos advierte que siempre habrá personas que inviten a otros a la incredulidad y hagan promesas sobre este asunto, y señala que esas personas y quienes las siguen se encontrarán con el sufrimiento. Los que no creen, dicen a los que creen: sigue nuestro camino y soportaremos el peso de tus errores. No soportarán el peso de uno solo de sus errores. En verdad son unos mentirosos. Llevarán sus propias cargas y otras cargas junto con las suyas. En el día de la resurrección se les preguntará sobre lo que inventaron. Surat Al-Ankabut 12:13. El fin en espera de aquellos que se engañan a sí mismos. Al comienzo de este libro, dijimos que el profeta Ibrahim, se dio cuenta de la existencia y la grandeza de Allah e inmediatamente comprendió la necesidad de servirle mediante el uso de su propia conciencia, sin tener que ser enseñado. Debes saber que todos tenemos la misma conciencia.
Lo que distingue a las personas consideradas como que no tienen conciencia de aquellas cuya conciencia está fuertemente desarrollada es que las primeras cierran los ojos y detienen sus oídos contra lo que saben que es verdad, mientras que las últimas no lo hacen. Las personas que escuchan la voz de su conciencia en todo momento como el profeta Ibrahim, un profeta elogiado por allá en el Corán, llevan una vida bella y tranquila porque tales personas poseen la facilidad espiritual que viene con la conformidad con lo que es correcto y correcto, esperando una buena recompensa en el más allá. Exactamente lo contrario es cierto de las personas que no prestan atención a sus conciencias. Estas personas sufren el dolor secreto, el tormento oculto de la conciencia, de saber que su incapacidad para ajustarse a lo que es correcto y verdadero les traerá un castigo grave en el más allá. Donde quiera que vayan, hagan lo que hagan, este dolor nunca los deja solos. Incluso si poseen la mayor fortuna del mundo y viajan de un país a otro, nunca se salvan de esta presión espiritual. La verdad es que esta conciencia atormentada es una advertencia de allá para que estas personas se retracten de su maldad. Por esta razón, para los fieles es una gran bendición porque alienta a las personas a recobrar el sentido, arrepentirse y corregir su comportamiento. Sin embargo, para las personas que han abandonado la religión y la sinceridad, es una tortura en el sentido completo de la palabra. Aunque saben la razón de este tormento que experimentan, ignoran su causa en lugar de tomar medidas para rectificarla. Como resultado de la tensión provocada por esta contradicción en sus vidas, nunca podrán ser verdaderamente felices y en paz. Entonces, como dijimos al principio de este libro, las personas que se engañan a sí mismas al ignorar y negarse a entender la verdad, aunque la conozcan, viven toda su vida en un tormento espiritual. Mientras sus conciencias están bajo esta presión espiritual y sufriendo este tormento, intentan aliviar su incomodidad con los placeres artificiales, pero nunca pueden tener éxito porque la única forma de aliviar una conciencia atormentada es arrepentirse y someterse a ella. Sí, en lugar de escuchar su conciencia, usted también se engaña con varias excusas y sigue sus propios deseos y pasiones egoístas, también experimentará un tormento interno contra el cual nunca podrá defenderse. Sin embargo, la consecuencia más grave y forma de autoengaño es que los dolores que sufres no se limitan únicamente a la vida de este mundo porque allá nos dice que las personas que se engañan a sí mismas en la vida de este mundo ignoran el día del juicio ser recibido con gran dolor y tristeza en el más allá. De hecho, en el Corán, el día del juicio se conoce como el día de ganancias y pérdidas. El día en que te reúne para el día de la reunión, es el día de la ganancia y la pérdida. En cuanto a aquellos que creen en Allah y actúan correctamente, borraremos de ellos sus malas acciones y los admitiremos en jardines con ríos que fluyen debajo de ellos, permaneciendo en ellos sin tiempo, por los siglos de los siglos. Esa es la gran victoria. Pero en cuanto a aquellos que son incrédulos y niegan nuestros signos, ellos son los compañeros del fuego, permaneciendo en él eternamente, para siempre. ¡Qué mal destino! Surat At-Tagabun 9:10. La pérdida que se describe en los versículos comienza con la muerte del no creyente y continúa con su resurrección y el llamado a la cuenta, después de lo cual encuentran su verdadero hogar al ser enviados al infierno. El Corán nos cuenta algunas de las cosas que las personas que son engañadas por las promesas de Satanás y que se engañan a sí mismas con excusas en la vida del mundo se encontrarán en el infierno. Las angustias de la muerte vienen revelando la verdad. Eso es lo que estabas tratando de evadir. La trompeta será soplada. Ese es el día de la amenaza. Cada uno se reunirá con un conductor y un testigo. No te preocupaste por esto, así que te hemos despojado de tu cobertura y hoy tu vista es aguda. Su inseparable compañero dirá: esto es lo que tengo preparado para ti. Arroja al infierno a todos los incrédulos e incrédulos, imbéciles de los buenos agresores que causan dudas, que crearon otra realidad junto con Alá. Lánzalo al terrible castigo. Su inseparable camarada dirá: Señor, no lo hice sobrepasar los límites. En todo caso, estaba muy extraviado. Él dirá: no discutas en mi presencia cuando te advertí de antemano de la amenaza. Mi palabra, una vez dada, no está sujeta a cambios y no malinterpreto a mis sirvientes. En el día que dice al infierno: ¿estás lleno? Preguntará: ¿no hay más por venir? Sura Kahf 19:30. Las ventajas de la sinceridad sobre el autoengaño a lo largo de la eternidad. Una persona se prueba una sola vez y este periodo de prueba se compone, en promedio, de 6 o 7 décadas. El comportamiento de una persona durante este periodo de prueba determina la forma de su vida eterna. Si alguien pasa este breve pero extremadamente importante periodo de autoengaño, falla la prueba. La verdad es esta: engañándose a sí mismo, una persona no puede cambiar la verdad ni evadir su responsabilidad. Por el contrario, huir de la verdad funciona solo contra la persona misma. En cada momento en que silencia su conciencia y trata de consolarse con todo tipo de excusas y racionalizaciones ilusorias, está sufriendo una terrible pérdida. A menos que Alá lo quiera, el regreso por esta falta de inteligencia será un dolor que nunca podrá ser aliviado. Dado que este es el caso, no hay necesidad de autoengaño. Es suficiente cumplir con el deber de servir a Alá con un conocimiento y cuidado muy claros. Esto es posible si la persona escucha la voz de su conciencia y se ajusta al libro de Alá. Para un creyente sincero, no hay otra manera. La mejor manera y la más beneficiosa para una persona es estar constantemente consciente de que cada momento lo acerca un poco más a la muerte y al día del juicio, y que Alá conoce todo acto y cada pensamiento que cruza su mente. Sepa que este es el camino que conduce a la sinceridad hacia allá y que en realidad es el más simple. Después de reflexionar un poco y tomar una decisión clara, una persona puede vivir toda su vida con la claridad del conocimiento que aporte esa decisión. Una vez que obtenga esta claridad de conocimiento, no le permitirá hacerse ningún daño grave engañándose a sí mismo. No olvides que engañarte a ti mismo es como jugar con fuego. Mientras una persona se divierte y se dedica por completo a las cosas mundanas, en cualquier momento puede encontrar ángeles a su lado que han venido a quitarle la vida. ¿Podrá él continuar el mismo juego y el mismo engaño cuando los ángeles, como lo dice un verso del Corán, arranquen con dureza? ¿Podrá decir: qué bien he hecho?
A lo largo de mi vida en el mundo, he comido, bebido, viajado, disfrutado e ignorado mis responsabilidades y mi deber de obediencia. Por supuesto no. Esta es una idea que no se daría ni siquiera a la persona más despreocupada. Por el contrario, en ese momento experimentará un pánico y terror indescriptibles, y eso es solo el comienzo. Cuando entré en las puertas del infierno, este terror y remordimiento serán insoportables y sufrirá un tormento eterno. Esta es una verdad que no debe descuidarse ni por un momento. Alá lo señala en el Corán y describe el remordimiento y la impotencia de los que se engañan a sí mismos de la siguiente manera: acude a tu Señor y sométete a Él antes de que el castigo llegue sobre ti, porque entonces no podrás ser ayudado. Sigue lo mejor que te ha enviado tu Señor antes de que el castigo te llegue repentinamente cuando no lo esperas, para que nadie diga, ay de mí, por haber descuidado lo que Allá debía y por ser uno de los burladores. O para que no digan, si Allá me hubiera guiado, habría tenido miedo de Allá, o si no pudiera decir, cuando vea el castigo, si pudiera tener otra oportunidad para poder ser un buen hacedor. Surat Az-Zumar 54-58.